Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Se complica en Washington la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Árbitros, advirtieron que debe haber cambios en el acuerdo para hacer exigibles las disposiciones laborales del TEMEC, del nuevo acuerdo, como una condición para poner a votación el acuerdo comercial. Mientras tanto, el presidente Trump acusó a la señora Pelosi de retrasar la firma del acuerdo para conseguir apoyo a su investigación de juicio político, entre otras cosas. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Kenneth Smith. Él es ex jefe de la negociación técnica del Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Ken, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fernando Cervera, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Ken, a ver, muy buenas noches. El asunto creo que se complica y se complica dramáticamente. El señor Trump incluso dijo, hasta allá empezó como a tomar posiciones de canadienses y mexicanos, diciendo si le siguen así, si la señora Pelosi no quiere avanzar en esto, se van a hartar los mexicanos y los canadienses y se van a salir del tratado. Cosa que me imagino que ni México ni Canadá están en condiciones de hacerlo, pero lo que sí es cierto es que se acaban los tiempos para una aprobación este año y que el próximo año, en plena campaña, si de por sí con lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos es difícil que esto transite, pues parecería que abrir otra vez el tratado, como lo están planteando los demócratas, o replantear temas laborales, sería prácticamente matar el tratado. Mira, sí, sin duda, se está cerrando la ventana para aprobarlo este año. Y justamente uno de los problemas es que tú tienes al Partido Demócrata que está dividido, en cierto sentido. Hay los que están más alineados, digamos, con el ala liberal, ligados a los sindicatos, que exigen aún más compromisos en términos del capítulo laboral, a pesar de que el capítulo laboral del TEMEC es el más avanzado de cualquier TLC que se haya negociado. Entonces, estas nuevas disciplinas que se incluyó además el capítulo como una parte fundamental del tratado, ya no es un acuerdo paralelo, ya es un acuerdo sujeto a los mecanismos de solución de disputas, y en ese sentido es un acuerdo muy completo. El problema es que los demócratas como tal, el ala más liberal, está impulsando lo que en su opinión deben ser cambios al texto para permitir, por un lado, que haya un mayor control por parte de Estados Unidos de verificación y certificación de si México está cumpliendo o no con los compromisos del acuerdo. Algunos demócratas han propuesto, con el apoyo de los sindicatos, que se permita hacer visitas unilaterales, donde la autoridad estadounidense pueda determinar de manera discrecional si México está cumpliendo o no con el tratado. Y esto es darle la vuelta a los mecanismos de paneles y solución de controversias. Y eso sí sería un retroceso, que si eso lo ponen como en la mesa como lo impulsan los sindicatos, es muy difícil. México no lo podría aceptar. Entonces estaríamos en un impasse. Entonces esa es parte de la discusión que se está llevando a cabo el día de hoy en Estados Unidos. Perdón, nada más, Ernesto, en este sentido, abrir el tratado ahorita, como lo están planteando, implicaría otra vez volver a empezar prácticamente de cero, porque esto tendría que otra vez llegar a una discusión en las distintas cámaras, etcétera. O sea, lo que hoy puede hacerse es una carta paralela, ¿no? Una especie de acuerdo firmado en paralelo, como se hizo en el TLC original, pero abrirlo otra vez, renegociarlo otra vez, sería prácticamente matarlo. Mira, y hay que recordar que estas propuestas que están surgiendo por parte del Partido Demócrata, impulsada por los sindicatos, no son propuestas nuevas. Son algunas de las píldoras envenenadas que ya se habían manejado durante la negociación, que el gobierno de México en ese momento rechazó y que no hay que dejar que revivan en este sentido. Ahora, en efecto, las preocupaciones que pudieran tener los demócratas sobre el tema laboral, sobre el tema del enforcement, la aplicación del tratado, o temas ambientales u otros de propiedad intelectual, son temas que se pueden tratar por la vía administrativa. No tomar como rehén el TEMEC, sino aprobarlo como está. Es un tratado balanceado y que mejora las condiciones de lo que era el Telecan para los tres países y atenderlas a través de cartas paralelas o en los procesos de revisión que vienen incorporados ya en el TEMEC, que se permite una revisión de cómo se está implementando el acuerdo, ver cómo fortaleces el funcionamiento de los paneles, etcétera. Pero eso lo puedes hacer después, no tomar como rehén el tratado y arriesgar que no se apruebe. Vámonos al peor escenario posible. No se avanza este año, se empiezan a complicar las cosas dramáticamente el año que entra por los procesos del propio Estados Unidos, sus elección, etcétera, etcétera. ¿Qué tranquilidad podemos tener en México y sobre todo qué tranquilidad pueden tener los inversionistas de que el Telecan, no el TEMEC, el Telecan se mantenga?
Mira, eso es importante que se entienda que independientemente que se ratifique o no el TEMEC, lo que tenemos en vigor es el Telecán y eso se mantendría. Se mantendría y obviamente es una base muy sólida que ha ayudado al país y es un tratado que funciona muy bien. Obviamente no es el escenario óptimo quedarnos únicamente con el Telecán, justamente porque a través del TEMEC se moderniza. Hay 12 capítulos nuevos que modernizan el tratado en disciplinas fundamentales para la economía hoy en día. Comercio digital, hay un capítulo sobre cómo internacionalizar a las pymes, un capítulo con compromisos en materia de anticorrupción. Son muy importantes y es fundamental para la competitividad del país. Entonces, no sería óptimo quedarnos únicamente con el Telecán, pero es un escenario manejable, es un escenario que le brinda certeza a inversionistas y exportadores. Sin embargo, hay que ver muy de cerca cuál es, digamos, en el contexto de la contienda política en Estados Unidos, qué postura toma el presidente Trump ante un rechazo de los demócratas o una incapacidad de obtener la ratificación este año. Porque igual se vuelve loco y lo denuncia. El presidente lo quiere utilizar como una herramienta para la campaña y decir, yo logré el tratado más avanzado en la historia de los TLCs. Y lo quiere obviamente utilizar para propósitos electorales. Y va a acusar a los demócratas, pues, de alguna manera, de obstaculizar el progreso en Estados Unidos. Hay la posibilidad o un riesgo, yo diría menor, de un 10-15%, que utilice la amenaza de salirse del Telecán si no le aprueban el TEMEC. Ahora, recordarás que a lo largo de la negociación le fue subiendo el costo de salirse unilateralmente, porque los propios estados republicanos fueron a quejarse ante la Casa Blanca, ante el Congreso de Estados Unidos, de la calamidad económica que sucedería si Trump se salía unilateralmente del Telecán. Sí, sería 14 millones de empleos dependen del comercio con Canadá y México. Entonces, esa probabilidad es baja de que lo haga, en realidad, pero sí puede generar controversia, sí puede generar animadversión y un impacto en los mercados. Si, digamos, nos vamos a principios del 2020, empezamos en enero con un escenario donde quedan pocos días antes de que empiecen las primarias republicanas y demócratas, y Trump declare que si Pelosi no quiere entrarle a este juego, entonces amenazaría con a lo mejor salirse del Telecán. Repito, muy poco probable que suceda, pero la amenaza pues está vigente. Ahora, ¿qué pasa desde el lado de los demócratas? ¿Cuál sería para ellos hoy el incentivo para aprobarlo? Si no lo aprueban, dicen, pues Trump se los va a echar en cara, pero si lo aprueban, Trump va a decir, yo lo conseguí, es mío, y en una de esas, en el cálculo de los demócratas, pues es mejor jugar a la no aceptación bajo el principio de que tienes el otro tratado, el Tratado de Libre Comercio, y a ver con qué juega Trump. En el entendido además de que pues, una parte importante, no fundamental, diría yo, del electorado es finalmente el sector laboral, los líderes de la AFL-CIO, los líderes del sindicalismo o el sindicalismo como tal, en algo que hoy veo a los demócratas diciendo, pues sí es importante que se apruebe, pero en una de esas, dadas las condiciones que está imponiendo Trump, es mejor alargar esto lo más posible. Mira, yo creo que el escenario ideal para los demócratas sería obtener la ratificación, pero poder decir que le imprimieron el sello demócrata al tratado que había negociado la administración Trump. Es por ello que han estado vendiendo caro su voto y si logran obtener, como ya lo han hecho en realidad, o sea, yo sí creo que está listo para ser ratificado. Si tú comparas el capítulo laboral, el capítulo ambiental, no con el Telecán, sino con los tratados que ha aprobado Estados Unidos recientemente, con Colombia, otros más, Jordania, etcétera, tienes las disposiciones en temas fundamentales para los demócratas más avanzadas que en cualquier tratado. Ahora, obviamente lo que están tratando de hacer es obtener el apoyo de los sindicatos y poder decir, este es un instrumento comercial que sirve, pero sirve porque los demócratas intervenimos y logramos incluir temas fundamentales para nosotros. Ese sería su escenario ideal. ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo para México es que llegue a darse este impasse, estamos cerca del receso de Thanksgiving, que era la fecha límite que estaban planteando, y que la administración Trump... Sí, una semana prácticamente. Se voltee la administración Trump con México y le diga, ¿sabes qué? Ya casi tengo a los demócratas en la bolsa, pero necesito que me des más en materia laboral. Y no quieres ser tú, México, el que mata la posibilidad de que esto se ratifique en Estados Unidos. Y eso va a generar mucha presión, porque hay un límite donde México tiene que plantarse firme y decir, hay cosas que no puedo aceptar, independientemente de que esto implique que no se ratifique. Pero tienes razón, hay demócratas que dicen, mejor no darle esta victoria a Trump, enroscarnos y ver qué pasa una vez que esperanzados de que gane un demócrata a la Casa Blanca. Están divididos en ese sentido. Oye, Ken,
Todo este desastre en materia comercial que ha tenido Estados Unidos con China durante prácticamente ya 2 años, empezamos en enero del 2018 una guerra comercial insulsa con un objetivo tonto, que era bajar el déficit comercial con China. A la fecha no se ha logrado ni una ni otra, pero sí ha habido una afectación muy importante tanto para China como para Estados Unidos. De hecho, la penetración de China en el mercado norteamericano ha bajado una cantidad de puntos realmente muy importante. ¿Por qué no lo hemos aprovechado los mexicanos para tener una penetración? Esos 5 puntos que ya bajaste, échamelos para acá. Creo que hemos subido 1 o 1,5 puntos. Sí, mira, yo creo que el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es un caso del libro de texto de por qué las guerras comerciales se pierden. No hay ganador, todos pierden. Incluso México pierde en el largo plazo y eso hay que entenderlo. En el corto plazo, ¿qué ha sucedido? En ciertos rubros donde somos competidores directos de China, hemos logrado sustituirlos entrando al mercado estadounidense. Ahí sí nos hemos colocado como principal socio comercial, todo lo que ha salido en los últimos meses. Eso es algo positivo, pero coincido contigo, no al nivel que deberíamos haber crecido en ese mercado y sobre todo, a mediano y largo plazo lo que sucede es que ya cuando están incrementando tanto los aranceles y pegándole a todos los productos para el consumidor, empiezas a pegarle ya al bolsillo en Estados Unidos del consumidor y vas a empezar a afectar la demanda. Y cuando la demanda de importaciones cae en Estados Unidos, México se ve afectado directamente por el grado de integración que tenemos. Entonces, yo sí creo que elementos de política pública, como por ejemplo desmantelar ProMéxico o las oficinas de representación de la Secretaría de Economía en los principales países, no en Estados Unidos todavía, pero con nuestros principales socios comerciales, pues sí establece un freno a lo que viene siendo la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión a México. Entonces, sí, no lo hemos aprovechado como deberíamos. Tampoco hemos aprovechado las posibilidades que hay en China. China le ha dejado de comprar muchísimos productos a Estados Unidos y es un área donde México debería estar en primera fila impulsando, sobre todo productos del campo, agroindustrial y también productos manufacturados. Cerdo. Exacto. Con que logres obtener un 0.2% del mercado de cerdo de China es prácticamente tu producción. Sí, entonces, nacional. eso debemos enfocar las baterías también para aprovechar esta situación de la guerra comercial, pero lo ideal para México es que no tengas una guerra comercial de esa magnitud, porque a largo plazo nos pega. Hablando de precisamente este tema y lo que implican estas guerras comerciales, parecería ser que esta idea otra vez de regresar a modelos de cerrazón, de protección económica o protección fiscal, esto tiene ya un impacto inmediato. O sea, cuando uno ve que se habla de la posible recesión a nivel mundial, uno diría, bueno, pues es la curva natural, pero aquí creo que hay un ingrediente adicional que estaría impactando a esta recesión o incentivándola, y es precisamente este aumento ya en los aranceles a nivel mundial, tanto en la Unión Europea frente a Estados Unidos y viceversa, por supuesto, el tema, por supuesto, asiático. Esto lo que está ocasionando es básicamente reducción de comercio, y con la reducción del comercio, la reducción del crecimiento, algo que no tendría por qué haberse producido en el momento en que, pues, más allá de una desaceleración económica natural, este tipo de planteamientos lo único que hacen, o de políticas, lo único que hacen es verdaderamente paralizar la economía, y esta es una parte fundamental de la explicación, Ken. Mira, sin lugar a dudas, yo veo que uno de los problemas fundamentales en la política de Estados Unidos en temas comerciales es que están utilizando lo que viene siendo básicamente la violación de compromisos internacionales, estos incrementos arancelarios unilaterales y sin justificación, sin una investigación antidumping o subsidios de por medio, tomate y todo como una herramienta de comercio internacional, es decir, una herramienta para atraer a tus socios comerciales a la mesa y forzar concesiones. Es decir, ya no estamos en el modelo de respetar las reglas de la OMC y negociar acceso preferencial y eliminación de barreras no arancelarias por medio de una negociación. Simplemente doy el golpe primero, violo mis compromisos internacionales, argumento seguridad nacional donde no existe, como el caso de acero y aluminio, amenazo a hacerlo en el sector automotriz y así van a venir a darme concesiones los demás países. Y lo único que ha generado es esta incertidumbre a nivel mundial, guerras comerciales donde el propio consumidor y productor estadounidense se van a perjudicar, entonces no está ayudando ya están perjudicados a su país, así es, y generando
pues una desaceleración del comercio internacional que sin lugar a dudas empieza a pegarle a la economía mundial. Entonces, lo que no queremos es que esto se repita en otras partes del mundo, ¿no? Estamos viendo entrevista reciente al presidente Macron donde señalaba que la Unión Europea tiene que salir a venderse, salir a buscar inversión, no pensar que ya tiene la misma relación que tenía antes con Estados Unidos, porque Estados Unidos se está retirando del escenario internacional y eso es muy peligroso desde el punto de vista económico y obviamente también geopolítico. Y habría que apostar finalmente a lo que podría resultar un cambio político en los Estados Unidos el próximo año, que si se da podrían cambiar directamente esta ecuación que nos lleva, si es que Trump pudiese reelegirse, a lo que serían otros 4 años de una mayor profundización de este tipo de políticas proteccionistas. Ken Smith, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La aprobación del presupuesto de egresos 2020 puso a prueba la capacidad de negociación de los diputados de Morena al cancelar los recursos para programas sociales y decidir entregarlos directamente a las personas para evitar su desvío. Las organizaciones campesinas, uno de los sectores más afectados por la reasignación de los recursos, ha puesto en jaque a los legisladores por más de 10 días al mantener cerrada la Cámara de Diputados. En un principio se manejó que sería hasta mañana, viernes, cuando se reiniciaría la sesión para la aprobación, pero anoche se manejó que tratarían de buscar el día de hoy una sede alterna. Lo cierto es que la reasignación de los recursos por más de 12.500 millones de pesos ha descobijado a algunos sectores que no están conformes. Aquí hay 2 elementos, Ernesto, que creo que hay que tomar en cuenta. Uno es, por supuesto, esta idea de que a organizaciones corporativas no se les entregue el dinero. El propio presidente López Obrador dice, se acabó el modelo de entregar dinero a liderazgos corporativos, que quién sabe qué hacen con él, porque no tienen por qué rendir cuentas ante nadie, y en función de eso, pues gastar el dinero. Otro elemento que está ahí a discusión, básicamente por una oposición que no tiene mucho peso, porque pues finalmente Morena y sus aliados tienen toda la mayoría, es que pues, se le ha quitado recursos a organismos autónomos y a dependencias, la propia Secretaría de Agricultura, precisamente en este tema del campo, por considerarlos no prioritarios, el asunto de la Secretaría de Salud también como parte de la discusión. Hasta educación, ¿no? Y donde le han bajado fuertemente el gasto, pero bueno, ahí está, esa sería parte de la discusión. Y el tercer elemento es el hecho de que muchos de los que se resisten a ser recortados en el recurso, pues son diputados de Morena, porque son representantes de esas organizaciones campesinas y dicen, bueno, pues el apoyo político que yo brindé en la elección del año pasado, pues tiene que reflejarse de alguna forma también en el presupuesto. Y empieza a darse este jaloneo. Uno se pregunta si Morena, sus aliados, Morena solito, más los aliados, me quieres una mayoría simple, Sí, para el presupuesto. 251 que la tiene sin ningún problema, ¿por qué no lo han aprobado? Parece que ahí hay también un jaloneo interno, porque pues hay una indicación del presidente de que esto no se mueva. El propio Consejo Coordinador Empresarial aplaude de que no se le entregue directo el dinero a liderazgos que no tienen la propia legitimidad, pero un elemento que está ahí presente y creo que es bastante complicado es el hecho de que las calificadoras, mercados internacionales quieren ver el presupuesto, más allá de que si le quitan a uno le dan a otro, quieren ver qué pasa con instituciones que para estos mercados son importantes, fundamentalmente Pemex CFE. Si va a tener el recurso asignado, si es suficiente, si esto garantiza a los que tienen los bonos y quieren ver el resultado ya. El pleito interno no les interesa, no es parte de su discusión y creo que mientras más se tarden, pues esto hace temblar fuertemente al propio tipo de cambio y a otro tipo de inversiones en un momento en donde a nivel internacional las cosas están difíciles. Platicábamos el tema China, Estados Unidos, el enfrentamiento y por supuesto el problema interno en la Unión Americana. Partamos de la base, Ezra, que lo que verdaderamente le preocupa no solamente a las calificadoras, yo creo que a todos los inversionistas a nivel internacional respecto de México, es que efectivamente haya congruencia. No es lo mismo poner en el papel estos son mis ingresos y estos son mis gastos,
que vender una historia verdaderamente creíble, especialmente cuando tienes esta multiplicidad de dinero en términos de muchos sectores específicos que lo requieren y no puedes satisfacer a todos al mismo tiempo. Claro, les interesa mucho ver cuánta lana le vas a dar a Pemex para ver si efectivamente esto tiene un proceso de retroalimentación, puede aumentar o no su capacidad de producción de petróleo específicamente, pero también de gas, que a su vez te retroalimentaría los ingresos. En el fondo quieren ver consistencia. Ya sabemos cuáles los ingresos totales presupuestados, conocemos pues, los 6 billones de pesos que presupuestó originalmente Hacienda en materia de ingresos, lo subieron un poquito a 6.1 billones en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero no va a alcanzar esos. Nada más de los nuevos programas sociales fueron 265,000 millones de pesos en este 2019. ¿Qué va a pasar en el 2020 cuando efectivamente haya o no congruencia con lo que presupuestaste? Aparentemente hay 2 grandes huecos, uno en materia de sobredimensionar cuánto petróleo podemos producir y eso pues te resta unos 40,000 millones de pesos porque no le vamos a llegar a la plataforma que ellos traen de 1.9 millones de barriles diarios. Y 2, hay una sobreestimación también implícita en los ingresos tributarios porque hicieron el supuesto sobre la base de que la economía crecería 2,5%. Y es muy probable que, dado este concierto internacional, México no crezca esa tasa y por lo tanto tendrá menos recursos en términos de IVA, de ISR y de todos los ingresos tributarios. El jaloneo verdadero empieza cuando precisamente muchos de los sectores afectados para conseguir esos 270,000 millones de pesos para programas sociales, más los ingresos necesarios para Pemex, más las 3 obras de grandes de infraestructura, que es Dos Bocas, que es Santa Lucía, que es el Tren Maya, pues simplemente no va a alcanzar el dinero. Y la lucha de fondo se está dando ahorita, antes de que salga el presupuesto, pero se va a dar a lo largo de todo el 2020 y en algún momento, ahí a mediados o por septiembre del 2020, alguien va a tener que tomar una decisión importante de a qué se le recorta y cómo se le recorta si efectivamente no alcanzan los dineros. Serra, ahí hay un problema muy serio, ahorita lo estamos viendo de frente, pero déjame decirte, esto no es una cosa nueva. Digo, la gente que vive en el Distrito Federal pues sabe perfectamente bien que cuando se acercan las negociaciones presupuestales cerraban Zapata esquina con Avenida Cuauhtémoc de a tiro por viaje, que eran precisamente estas organizaciones clamando por presupuesto. Todos los años lo habíamos visto. Ahora ya no están ahí, están en la Cámara de Diputados y probablemente después en Palacio Nacional. Pero de todas maneras, Serra, sí hay una afectación importante, especialmente en el sector agropecuario, no solamente de este año. Es un sector que recibía cerca de 75,000 millones de pesos. El año pasado, 2019, cerca de 40,000 millones de pesos y un recorte adicional para el 2020, sí pone en jaque muchos de estos programas no sociales, Esra, porque eso es una confusión tradicional, es para la producción del campo y ahí es en donde está el verdadero problema. Ahora, el problema es si este dinero va directamente a lo que sería inversión productiva en el campo o termina en manos específicamente de liderazgos campesinos que pues básicamente lo que hacen es mantener una estructura improductiva, ¿sí? A partir de un modelo corporativo que ya no produce. Y esa es una parte, porque tenemos un campo en el centro norte del país que tiene capacidad moderno de crecer y que, pues supongo, no requiere de grandes apoyos de esa naturaleza, de presupuestos por parte de gobierno. El problema es que, y esa es otra discusión, es que esta idea de trasladar sin ningún padrón establecido dinero para campesinos directamente brincándose a organizaciones que tienen toda la razón, puede ser que la utilicen, estaría perfecto, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo entregas ese dinero? ¿En qué se utiliza ese dinero? ¿Cuáles son las reglas de operación básica de ese tipo de programas? Que se aplican no solamente a la agricultura, se aplica a todo, absolutamente. Pero una vez que tienes reglas de operación claras y transparentes, cómo se va a dar, a quién se le va a dar, necesitas mecanismos de evaluación específico para ver si está funcionando o no. No la entrega de dinero, ni en qué se lo gastan, sino efectivamente el objetivo para el que fue desarrollado. Te pongo un ejemplo. Estás trabajando fuertemente en el programa de Jóvenes con Futuro. ¿Dónde están los mecanismos? Olvídate de la transparencia, de saber si específicamente está funcionando o no el programa, sino de ver que los resultados del dinero que invertiste se tradujeron
en un empleo de a de veras, en un empleo formal para estos chavos, no en un aprendizaje de tiempo corto, sino en un empleo de a de veras de largo plazo. No están esos mecanismos. Y agarra el programa social que quieras, el problema de fondo es ese. ¿Cómo estableces desde ya las reglas de operación para hacerlo transparente y los mecanismos de evaluación para ver si está funcionando o no? Ahora, lo cierto es que finalmente dentro de Morena confluyen una serie de grupos políticos que tienen intereses totalmente disímbolos, totalmente opuestos, uno diría. Porque por un lado está estas organizaciones campesinas que exigen esta entrega del recurso, y por otro está también pues todo un grupo que estaría en condiciones de decir no estamos ahora ya dispuestos a entregar este tipo de recursos porque se estarían tirando y van a la basura, y por eso hay que hacer lo que ordena el presidente. Hay una amalgama bastante difícil de controlar, es así que tienen una problemática muy grave para poder elegir un nuevo dirigente, que ese es otro tema, pero lo que hoy está sucediendo ahí es que estás ante una situación de cómo hacer para conciliar intereses que son opuestos dentro de una misma estructura de poder, dentro de un partido, del partido gobernante. Y esto anteriormente, cuando el PRI tenía esta capacidad, pues se resolvía mediante la orden presidencial, que era la que finalmente lo determinaba. Que no es muy diferente del actual. Pero generaba una decisión vertical que tenía quien la instrumentara. O sea, el sector campesino que finalmente se iba a retirar, había la CNC o grupos que lo movían. Tenías disidencias y grupos locales, Antorcha Campesina, que no lo podías controlar tan fácilmente. Aquí el problema, creo, está ligado fundamentalmente, Ernesto, al hecho de que pues todavía este conglomerado que se unió en torno al presidente López Obrador no alcanza a definir una sola estrategia, un solo modelo de acción política, y que si no lo consolida, entonces la fractura o el enfrentamiento puede generar este tipo de choques y estas señales que lanzas de que pues algo que tendría que ser muy fácil de tienes la mayoría. Tienes la mayoría, hoy se te convierte en un problema bastante serio. Hay miedo, mucho miedo, porque el 2021 está a la vuelta de la esquina y es un poco la amenaza velada, directa de estas conflagraciones campesinas o agrupaciones que les dicen, yo te traje aquí y no me respondes, pues nos vemos en el 2021, y hay miedo, mucho miedo para que eso se pueda sostener. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted precisamente de empleo manufacturero, esta parte fundamental de la economía mexicana que también empieza a, pues, ya a resentir los efectos de una baja en la actividad económica allá en los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. Se contrae el empleo manufacturero en el país 0.01% anual. Durante septiembre es la primera cifra negativa registrada desde febrero de 2010. Cifras del INEGI, que informó que el empleo en 11 de las 21 industrias que integran el sector registraron tendencias negativas al cierre del tercer trimestre del año. A ver, ahí están datos que tienen que ver, Ernesto, con empleo manufacturero, algo que también en Estados Unidos pues, se ha reflejado como uno de los indicadores más claros de lo que podemos llamar una caída en la producción. Es algo que está ligado, dicen allá en la Unión Americana, a una también reconversión industrial, o sea, están tratando de modificar lo que están produciendo, las industrias se mueven en otro tono, fundamentalmente industria automotriz que estaría produciendo cosas diferentes, pasando también el tema de los automóviles eléctricos, de los automóviles chicos a las llamadas pues camionetas como tales, y esto te empieza a cambiar el escenario de producción, de productividad incluso del propio sector. Y esto en medio también de una industria manufacturera mexicana que, pues es cierto, hay un dato muy bueno que se ha dado en esta semana de un aumento importante de lo que sería inversión extranjera directa, que te habla de una reinversión fuerte, aunque es de una también aumento, pero no tan bueno de lo que sería una nueva inversión. Pero esto, pues esta inversión extranjera, que es un muy buen dato,
pues no te es suficiente para poder mover toda la inversión nacional o sea, la inversión de todo el país para poder generar un dato positivo. Y este tema del empleo manufacturero te demuestra que pues falta mucho todavía para poder echar a andar este tipo de sector que anteriormente era una de las palancas de los motores que estaba haciendo funcionar la economía mexicana. Mira, sí sigue siendo, Ezra, pero no toda la manufactura. Como bien lo dices, hay 21 sectores de actividad manufactureros. Hay 4 de ellos que siguen muy vinculados al proceso exportador y que son los de mayor peso relativo en nuestras manufacturas. Obviamente está el sector automotriz, tienes todos los procesos de fabricación de maquinaria y equipo, tienes una parte importantísima de equipo de cómputo, equipos electrónicos que se exportan hacia los Estados Unidos, y luego tienes otro sector adicional que incluye desde aparatos médicos, en términos de otras manufacturas, que empiezan a tener mucho auge de exportación hacia los Estados Unidos. Esos siguen caminando a tasas razonablemente buenas en términos de producción. El problema es que tienes 17 ramas de actividad de la industria manufacturera, muchas de ellas vinculadas, por ejemplo, con el sector construcción, toda la producción de cemento, de vidrio, de hierro, de acero, pues que están viendo pasar realmente épocas muy malas y han tenido que contraer fuertemente su empleo. En el promedio está creciendo 0 el empleo, pero la verdad de las cosas es que tienes una contracción muy importante en ciertas ramas de actividad manufactureras y todavía algún tipo de expansión que compensa lo que hemos visto hasta ahorita en materia de... Empiezas no corriendo directamente a la gente, la verdad te cuesta carísimo. Empiezas reduciendo, por ejemplo, las horas trabajadas. Y esas horas trabajadas vienen reduciéndose consistentemente ya desde hace unos 4 o 5 meses. Cuando no te es suficiente la reducción de horas hombre trabajada, te vas al siguiente nivel y es en donde empieza a caer precisamente la contratación. Ahora, a nivel general, yo te diría, hay 2 elementos encontrados ahí, porque lo que sí se ha observado en la industria manufacturera en lo específico, pero en la economía mexicana en lo general, es una mucho mayor dinámica del salario, de los salarios de los trabajadores también en la industria manufacturera. Están creciendo en parte por la estabilidad de precios, pero también por el empujón fuerte que se le ha dado a estas percepciones mensuales de los trabajadores en el sector manufacturero y en la economía en general. Y eso medio te ha compensado precisamente la menor dinámica del empleo. Habrá que ver, pues un 2020 complicado, la verdad de las cosas, Ezra, porque si hay algún sector que se vincula directamente con los Estados Unidos, es la manufactura. Y la manufactura estadounidense hoy está pasando estragos, es el 5º mes consecutivo que tiene tasa de crecimiento negativo, muy vinculado con sus propios problemas y sus propias dinámicas, el cambio tecnológico, pero también la guerra comercial que tienen con China, pero también llevan 5 meses consecutivos con este indicador del sector manufacturero adelantado que se llama el ISM, que predice cómo se va a comportar la manufactura y no son buenas noticias para el arranque de 2020 en la manufactura estadounidense. Y bueno, sabemos perfectamente bien que si ellos estornudan, a nosotros nos da pulmonía. Ahora, en este sentido, lo que estaríamos pensando es que el contexto internacional es un contexto que para el próximo año será negativo. Los datos de hoy de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hablan de un crecimiento a nivel mundial que viene en caída, hablan de una especie de promedio de 2.9% del crecimiento mundial, que es bastante bajo, y a México lo pone también por ahí del 1%, entre 1 y 2, pero no alcanza a llegar ni siquiera al 2% en el mejor de los casos. Y esto obligaría al gobierno mexicano, sin duda alguna, a buscar lo que sería políticas de atracción, es cierto, de capital extranjero, pero más que nada de poder, y creo que esto se va a anunciar la próxima semana, de atraer el capital nacional. Un capital nacional que en estos proyectos que tú has mencionado en otra parte del programa, pues no le ha entrado porque no los ve como rentables, el tema del Tren Maya, el tema de la refinería, etcétera, y que ahora pues parecería ser que con la presencia de un Carlos Slim cada vez más activo en el área económica, como diciéndole, a ver, yo sé por dónde atraer lo que serían este tipo de inversiones, van a plantear, y creo que es un punto fundamental, la posibilidad de ofrecer determinado tipo de programas de infraestructura que sí sean rentables.
Esto, más certeza jurídica, más el tema energético que dicen, pues hay que volverle a meter ahí la posibilidad de que los farm outs, las asociaciones público-privadas en el ámbito energético se vuelvan a replantear. Algo que ya también está ahí peleándose de nuevo es el tema de la energía eléctrica como tal, las llamadas renovables, los certificados de energía limpia y toda esta posibilidad de seguir creciendo en ese nivel, le dé un empuje que podría finalmente servir como mecanismo de crecimiento. De lo contrario, estaríamos en este escenario que tú planteabas en el bloque anterior, de pues, simplemente no crecer y con este no crecimiento, pues no contar con los recursos para poder garantizar simplemente el cubrir con los servicios básicos que está obligado el Estado, ¿no? Y ni siquiera le alcanzaría para eso, porque lo estamos viendo en términos de los estragos de salud y de la propia educación. Sí, se requiere un empujón de esta naturaleza, no cabe la menor duda. Creo que el empujón tiene que ser mucho más grande de lo que mencionó el ingeniero Slim. El ingeniero Slim mencionaba algo así como 950,000 millones de pesos en gastos de infraestructura para los siguientes 5 años. Nada más este año, Ezra, la contracción en la inversión privada en nuestro país alcanza 600,000 millones de pesos. Eso es lo que estamos por abajo de un nivel consistente para crecer al 2,5%. El empujón tiene que ser mucho más fuerte. Siempre la infraestructura ha sido punta lanza de estos despegues de la economía mexicana y sin duda alguna, pues 3 proyectos como pueden ser Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, pues sí son importantes, pero son 3 puntitos en lo que representa este país. Necesitas cuando menos 60 puntitos y puntotes en términos de infraestructura carretera, portuaria, en ductos. Esto que acabas de mencionar de la parte de energía es fundamental. Tú quieres una industria manufacturera competitiva, pues normalmente pensamos en capital humano. México tiene buen capital humano para la industria manufacturera, pero requieres energía. Y la región del mundo que puede proveer la energía más barata es América del Norte, incluyendo Canadá, Estados Unidos y México vistos como región. No desperdiciemos esa oportunidad. Quieres empujarle fuerte porque representa 20% de los costos totales de producción manufacturera, éntrale a la parte energética, quitándonos tabús y quitándonos este tipo de ideología que para un lado o para el otro, para la izquierda o para la derecha, simplemente no deja que opere lo que pues, es fundamental, que es la inversión. La inversión es el corazón de lo que podría ser el despegue de la economía mexicana, privada, pública y extranjera, actuando de una manera pues, que sea atractiva, que sea rentable. De eso no hay absolutamente ningún inversionista en el mundo entero en su sano juicio le va a entrar a un proyecto que sabe que va a fracasar o que sabe que no va a obtener el rendimiento correspondiente. Pero créeme, Ezra, este país está plagado de ejemplos de inversión en infraestructura que sí puede ser rentable y ultra necesaria en este momento. Y además habría que añadirle ahí el hecho de que en un momento determinado estos capitales extranjeros que son vistos como pues, importantes pueden no solamente mantenerse y crecer, sino crecer de manera pues todavía mayor, dado el hecho de que otros espacios en el ámbito de lo que llamamos mercados emergentes, o sea, Brasil, Rusia, India, etcétera. Todos están pasando por problemas serios. Por momentos verdaderamente malos y que México, a pesar de todo, sigue siendo un lugar atractivo, pero mientras no garantices este tipo de rentabilidad y de seguridad jurídica, el límite seguirá siendo el que hemos tenido en los últimos años, porque el riesgo con el tema inseguridad, con el tema, por supuesto, de imposibilidad de garantizar que lo que tú invertiste se va a continuar, el tema de la continuidad, en ese sentido, ese sería el gran atorón por el cual estaríamos evitando pasar a un nivel superior de inversión, como lo tienen ya otros países que han logrado finalmente desechar estas telarañas y avanzar a lo largo de la historia, ¿no? Sin duda alguna, Ezra, seguridad y Estado de Derecho te van a aportar muchísimo más para atraer inversión que lo que te podría representar bajarle un cuartito de punto a la tasa de interés. No le importa eso no en tiene estos hoy momentos. absolutamente ninguna. Eso es la única cosa que pide. Se sigue hablando de que Banco de México podría todavía pues, reducir tasas de interés. Lo puede hacer, realmente pues, le va a abaratar el crédito, pero en términos de crecimiento económico
no tiene absolutamente No tiene nada que mucho hacer. impacto. No tiene que hacer. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted algo interesante, no solamente el pleito entre China y los Estados Unidos, el señor Trump puesto en el banquillo de los acusados como nunca lo habíamos visto. Esto es Dinero y Poder. La calificadora Goldman Sachs apuesta a que en 2020 la guerra comercial entre los Estados Unidos y China comenzará su fin. Bueno, pues sin embargo, pese a los avances registrados y anunciados por ambas partes, el presidente Trump amenazó con aplicar más aranceles si no se llega a un acuerdo. El principal negociador de China, Liu He, dijo que era cautelosamente optimista en alcanzar un acuerdo de primera fase con Washington debido a las contradicciones de Trump. La verdad es que pues lo que más le ha pegado a los mercados y al peso mexicano esta semana, entre otras cosas, ha sido que el Senado de los Estados Unidos aprobó una ley en donde pues se aprobaba lo que llaman el recurso de aumentar las sanciones a China. Esto es un acuerdo bipartidista, republicanos y demócratas, lo que no es muy común ahora y en este momento, fundamentalmente por la violación a los derechos humanos en Hong Kong. El pleito se sabe con respecto de lo que sucede allá en Hong Kong, donde pues, los habitantes no quieren seguir siendo sometidos a lo que sería pues, un cierto control político que hoy China tiene sobre la isla, cuando durante un largo tiempo, como parte de lo que era la pues, comunidad británica, les permitía un manejo mucho más independiente. El temor de que finalmente China los absorba y los incorpore al propio control político desde Beijing, pues ha generado esta rebelión ya con las consecuencias de muertes y por supuesto de un también desgaste económico. Bueno, esto termina por aumentar la tensión, generar un conflicto todavía mayor, difícil de encontrar una salida. Y además de toda esta problemática, Ernesto, entre China y Estados Unidos, que hace ver difícil la llegada del acuerdo, aunque Trump un día dice que ya están cerca, entonces los mercados se calman y el peso recupera terreno, como la mayoría de las monedas emergentes, al otro día viene el trancazo y entonces todo el mundo va del otro lado, porque otra vez empieza esta negociación en donde un día eres mi amigo y el otro eres mi enemigo. Lo mismo le sucede a Trump con el tema, por supuesto, de su proceso de impeachment, que es el juicio político, y en donde pues sus amigos, sus ex amigos, ahora dice que ya no los conoce, que no sabe nada, señor Sutherland y por supuesto otros más, en donde todos coinciden básicamente que lo que hizo el señor Trump pues fue nombrar a los famosos tres amigos, sus tres cuates, para que, pues coordinados por el señor Giuliani, intervinieran en Ucrania para obligar al gobierno ucraniano, para presionar al gobierno ucraniano, para que pues simplemente tratara de investigar a una empresa en donde estaban ahí, por supuesto dirigiéndola, el señor Biden y su hijo, cosa que pues nunca lo lograron, no lo consiguieron, y los oficiales que tienen a cargo la investigación, pues lo que hicieron fue demostrar claramente que aquí hubo un choque diplomático, en esto creo que es fundamental. O sea, el canal oficial, que era el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, tenía un mecanismo de negociación con el gobierno de Kiev, el anterior y el actual. Como sucede en todos los países. Y en paralelo aparecían los amigos del señor Trump. ¿sí? Los triamigos. Los triamigos, ¿sí? Que jugaban a una diplomacia más agresiva, controlados por el señor Giuliani, y que ahora, pues, de estos triamigos, Rick Perry, uno de ellos, exgobernador de Texas, y bueno, pues el señor Sutherland dice abiertamente, pues si esto era un quid pro quo, o sea, aquí la orden era, nos suelta directamente información, o por lo menos dice que hay información con respecto a la investigación que tiene Ucrania con la empresa del señor, la empresa Burisma del señor Biden, o no hay la ayuda que se le había dado tradicionalmente. Y esta ayuda se detiene hasta que finalmente son descubiertos y deciden soltar la información. Y esto ya genera una contradicción muy clara. Esto es una violación a la ley. Los republicanos dicen, no, bueno, no hubo quid pro quo, no hubo una cosa a cambio de otra.
Aquí esto queda demostrado cuando los mismos triamigos terminan, o por lo menos dos de ellos, terminan diciendo, bueno, pues sí, aquí sí, lo que teníamos como misión por parte del señor Trump era básicamente intercambiar el dinero de la ayuda por la posibilidad de la investigación, de echar a andar la investigación, o al menos decir que echaban a andar la investigación. Y eso es una violación, por supuesto, a la ley. Eso es un acto que puede ser perseguido y es imputable a una posible destitución del presidente Trump, lo que pone a Estados Unidos prácticamente de al cabeza. borde. Sí, Ezra, la verdad es que en este proceso, pero muy especialmente la declaración del día de ayer del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Sondland, literalmente lo que pone son tres cosas, 3 puntos sobre 3 diferentes is. Uno, el problema del quid pro quo, decir sí, existió. 2, el problema de la mafia, de los 3 amigos, de decir, yo recibía órdenes directamente de estos cuates y estaban involucrados y pedían específicamente, pues ahora sí que fuera de todo protocolo, porque no tenían absolutamente ningún puesto público, porque yo muchas veces me negué antes de a tener reuniones con él, hasta que me dieron la orden estricta de tener las reuniones con él. Pero número 3, y yo creo que eso es lo más importante, la revelación del embajador de decir, y todo mundo lo sabía, esto es una conflagración, y entonces empieza a parecerse esto mucho a Watergate, en donde todo mundo sabía que estaba sucediendo, pero que al mismo tiempo se estaba ocultando, y yo creo que eso sí puede pesar mucho en el ánimo del proceso que viene, porque todavía ni siquiera estamos en el proceso, estamos en las declaraciones. Y sobre todo para decir, ok, ya hay elementos necesarios y suficientes para que se inicie el proceso de impeachment del señor Trump. Va a tener consecuencias importantísimas, no cabe la menor duda. Y yo me temo, Ezra, que en condiciones normales Trump le entra a la locura, un día sí y otro no. En condiciones de verse arrinconado puede ser inclusive mucho peor para con México, porque somos su piñata favorita, para el mundo entero, para China, para esta guerra comercial insulsa. Me encantan los chinos porque este representante chino que pues pertenecen a una cultura milenaria dice, pues soy cautelosamente optimista, que es lo mismo que decir moderadamente pesimista. O sea, me da lo mismo lo que vaya a hacer este cuate de aquí adelante. Nosotros sabemos qué vamos a hacer de aquí y a enero para el siguiente año. Así es, yo creo que en el caso de frente a esta situación, los chinos saben muy bien que tienen la sartén por el mango. A ellos no les preocupa absolutamente qué es lo que hagan los Estados Unidos. Saben que tienen muchas armas por las cuales defenderse y en ese sentido, pues el problema lo tienen los Estados Unidos. El señor Trump sí lo tiene y lo tiene grave. Las declaraciones de ayer son muy graves. Las declaraciones de hoy todavía de estos oficiales que llegan abiertamente a decir, bueno, pues escuchamos estas conversaciones del señor Sondland con el señor Trump, donde abiertamente lo que le está insistiendo es el tema que me importa, es un tema personal, políticamente personal, que es que pues se sepa lo que supuestamente Biden y su hijo tuvieron que ver con una empresa que pues recibió beneficios ilegales, lo que nunca encontraron ni el fiscal anterior, Luchenko, que era el que supuestamente le estaba ayudando, ni el actual. Sí, hicieron pedazos, trataron de destruir la reputación de la embajadora norteamericana en Ucrania, canal oficial, nunca encontraron nada, pero esto se convirtió en una obsesión, otra obsesión más de Trump, en algo que los demócratas pues ahí están hoy dispuestos, no sé si a ganar porque pueden ganar la parte en la Cámara de Representantes, van a ganar seguramente la votación, ahí no tienen problema. El Senado. Conseguir 2 tercios en la Cámara del Senado sería muy difícil. Lo que sí podrían lograr en el Senado es ganar 2, 3 o 4 senadores republicanos, empezando por Mitt Romney, que dirían, pues sí, nos abstenemos o no votamos, y en ese sentido perder por 1 o 2 votos. Esto no implica que finalmente el señor Trump no tiene por qué renunciar, pero el golpe sería verdaderamente brutal para una campaña como la que se avecina. Entras con un descrédito terrible y yo creo que evidentemente la decisión final la tendrán los republicanos cuando entren en su sano juicio que pueden perder la elección, que efectivamente este proceso de impeachment, que como bien dices, igual y no jala, pero el daño estaría hecho en términos de esta visceralidad del presidente, irracionalidad de Donald Trump, que empieza a afectar ya intereses
pues mucho más profundos, intereses de empresas, intereses de regiones. El solo hecho de haber perdido como perdieron Virginia y perdieron, aunque sea en el margen Kentucky, ya les da una idea de qué puede pasar. Porque puede ser una debacle, ¿eh? O sea, puede ser una de las derrotas históricas más dolorosas que hayan tenido los republicanos. Ahora sí que, como decía mi mamá, por tercos pero necios. Así es, y porque simplemente pues, se montaron en la carta de un hombre que les prometió que iban a convertirse en los superpoderosos y hoy están metidos en un verdadero lodazal. Ernesto Saavedra, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en El 11. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.